Tiene la palabra el senador Casciano. Gracias, Presidenta. Estamos ya, espero que culminando casi un debate bastante largo en este día de algo que todavía, sinceramente, como legisladores de la oposición todavía no tenemos el conocimiento necesario para poder medir los impactos económicos y sociales que va a tener una reforma del sistema de jubilaciones y pensiones como ha propuesto el Gobierno. Entre otras cosas porque esta sesión se llevó a cabo sin los mínimos requisitos de información necesaria para poder tener el texto adecuadamente, tener el tiempo para estudiarlo y tener también el estudio necesario para medir los impactos. Y por tanto, nuestra bancada de gobierno, nuestra bancada de Frente Amplio ha planteado que nosotros no vamos a aprobar o vamos a votar negativamente, o en realidad no vamos a votar este proyecto porque lo consideramos injusto, impopular y regresivo. Y por un tema de forma, sin duda que es importante dejarlo dicho, lo ha dicho nuestra coordinadora y los diferentes senadores de nuestra fuerza política, que este ha sido un proyecto que ha tenido un trámite caótico, poco transparente y poco serio. Y creo que no ha sido un trámite acorde a la relevancia que la temática tiene y que se ha dicho aquí en sala que tendría. Si este es un tema de Estado, un tema país, este tema y este proyecto no se podía haber tratado de esta forma. Primero, con un trámite exprés en la Cámara de Senadores, votándose al final del periodo de sesiones el año pasado. Luego, en la Cámara de Diputados, con modificaciones que sufrieron el trámite parlamentario, tanto en la Cámara de Senadores, cuando se presentó el proyecto, el anteproyecto a cada uno de los partidos políticos, también en la Cámara de Diputados y en la propia sesión, donde se terminaron votando modificaciones por parte del oficialismo, que la oposición lamentablemente nos enteramos en el momento. Y por tanto creo que ya el talante de este tratamiento por lo menos nos llama mucho la atención. Después porque creo que la propia trazabilidad del gobierno, del proyecto, si le podríamos poner un chip, no sería difícil de seguirla. Primero la comisión de expertos, luego se lenteció el trabajo de la comisión de expertos en función de los tiempos electorales y políticos, luego el anteproyecto que cuando llegó a Colonia Ejido, por ejemplo, a nuestro partido político, creo que el presidente tuvo un gesto republicano muy importante de presentarlo y que muchos senadores del oficialismo nos solicitaba que el Frente Amplio tomara posición de un proyecto que cuando salió de Colonia y Ejido y llegó al Parlamento ya había sufrido cambios y que luego sufrió cambios bastante drásticos, entre ellos algunos en las últimas horas que entre otras cosas llevaron a tensionar de manera bastante compleja la negociación de la propia coalición de gobierno. Y por tanto este es un proyecto que para nosotros nació muerto. Porque entre otras cosas se basa en una mentira que le dijeron a la ciudadanía en campaña electoral. El actual presidente de la República. Se le dijo en campaña electoral que era necesario reformar el sistema de jubilaciones y pensiones y que no se iba a atacar o a tocar a los trabajadores que estamos en actividad, y eso hoy el proyecto no lo recoge. Y a su vez, también se mintió a la ciudadanía y se dijo que no se iba a obligar a la gente a trabajar más, sino que se le iba a estimular a retirarse más tarde, porque con eso íbamos a darle un aumento de la jubilación futura. Tampoco se cumplió. Entonces ya en el origen, el pecado primigenio ya nació mal. Y uno en campaña electoral a veces se puede ir de boca y puede decir cosas que de repente, después pensándolo mejor, tendría que haber sido más precavido. Pero en este tema y con este grado de exactitud, por lo menos
del propio presidente de la República debería haber habido un mea culpa. Por lo menos, eso no sucedió. Se nos dijo que en realidad tenía mal los números. Pero además, este proyecto tiene solo una razón, que es atender la sostenibilidad económica y financiera de la seguridad social y sobre todo de las jubilaciones y pensiones en nuestro país. Y creo que es un objetivo loable. El problema que solamente atiende una parte, que es la parte de los egresos. No habla de las inequidades existentes y de hecho se habla de inequidades cuando hablamos de otro sector de actividad, hablamos de subsidio cruzado, hablamos, ¿no?, de que en realidad hay subsidios de sectores que se hacen a otros sectores que no corresponden. En este caso hablamos de inequidades, pero hay sectores patronales que aportan por decisiones políticas y decisiones del Estado uruguayo para fomentar esa actividad, que lamentablemente a la hora de mejorar la sustentabilidad económica y financiera no se consideran. Y eso para nosotros es muy complejo. Primero que nada porque en realidad termina recayendo el peso de la reforma en el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del Uruguay y sobre todo en los más embromados, sobre todo en los que tienen trabajos más precarios. En un mundo del trabajo, como bien se ha dicho acá, que cada vez precariza más las condiciones de trabajo y por tanto las trayectorias laborales son más complejas. ¿Y qué se propone este gobierno en este proyecto? Aumentar la edad del trabajo al barrer. Y para nosotros eso es un problema. No porque sea impopular, es un problema porque parte de un concepto equivocado que es que cualquier trabajador puede trabajar más tiempo en cualquier tipo de actividad. Y acá se han puesto ejemplos de la más variada gama y creo que sin duda eso no se condice con la realidad del Uruguay hoy y menos con la realidad del Uruguay del futuro. Pero además al mismo tiempo, al plantear la sostenibilidad económica y financiera solamente del lado de los egresos, también disminuye la cobertura. Acá se dijo, las pensiones a la viudez, las jubilaciones a los trabajadores que se jubilan por discapacidad, que se disminuyen en un porcentaje importante. Las imposibilidades de un conjunto de trabajadores que hoy no van a tener los años necesarios de aporte para poder llegar a los 65 años con los años necesarios para poder jubilarse. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros es un proyecto que le falta una parte de la discusión. Y lamentablemente, la coalición de gobierno, el presidente de la República, el gobierno en general, no ha querido dar esta discusión. Y me parece que eso es uno de los principales problemas que tiene este proyecto. Y tampoco se mete con los ingresos. Se mete con los egresos, pero no se mete con los ingresos. No nos animamos ni a ponerle un impuesto a las máquinas, que no votan. Por lo menos para cofinanciar parte del esfuerzo que van a hacer un conjunto de trabajadores y trabajadoras que van a cobrar menos y se van a jubilar más tarde. Ni siquiera eso. Algún senador salió en medios de comunicación hablando de eso, pero en realidad acá no hay nada sobre eso. Y creo que eso es otro problema. Porque en realidad nos amputamos una discusión que sin duda es muy necesario dar, que es cómo nosotros podemos incorporar nuevos ingresos a la sostenibilidad del sistema. Pero además creo que este es un proyecto, como también se dijo acá, que no logra las mayorías políticas y sociales robustas para realizar esta reforma que se necesita. Hace muy poco se vio una manifestación importante. Las delegaciones que vinieron a las comisiones, tanto diputados como el Senado, fueron contundentes. Las delegaciones del BPS fueron contundentes. En realidad, la gran mayoría de la población del Uruguay, las encuestas, la gran mayoría de la población del Uruguay, cuanto más se enteran de este proyecto, más lo rechazan. Y por tanto es un proyecto que es guacho. No tiene padre ni madre. Tanto es así, que es un proyecto que no convence ni a propios ni a ajenos.
Algunos dicen, bueno, esto es peor que nada, por lo menos votemos algo. Como dijo un senador, este gobierno lo vamos a recordar no por sus logros, sino por lo que evitó. Bueno, cada uno se conforma con lo que quiere. Pero me parece que si uno analiza la sesión, esto más que una sesión donde estemos aprobando un proyecto donde estemos muy contentos, esto parece un velorio de lujo, ¿no? Un entierro de lujo, mejor que un velorio. De hecho, muchas veces cuando hacemos conferencias de prensa aparecen las autoridades nacionales a apoyar la tarea de los legisladores en las principales reformas que se han votado aquí. Hoy no apareció ninguna. Saldain hace tiempo que ni tuitea. No se sabe lo que está. No hay padre de esto. Entonces, está bien. Es una forma. Lo que sí estoy seguro es que sobre esto el gobierno no va a hacer campaña de bien público. Estoy seguro que sobre esto no van a hacer. Sí sobre la rebaja de los impuestos, pero sobre esto va a ser tranquilo. Por tanto, Presidenta, nosotros entendemos que este es un proyecto que además terminó resolviéndose su apoyo en función de cambio de figuritas. Y está bien, en política hay que negociar. Y muchas veces lo perfecto es enemigo de lo posible. Y por tanto, también es verdad que cuando uno es gobierno tiene que conseguir. Pero creo que hay límites y límites. Y lamentablemente este proyecto se va a aprobar con las mismas manos que dentro de un par de días lamentablemente se van a levantar para liberar a los viejitos que están en Domingo Arena. Y creo que eso enlodece la discusión política. Enlodece la discusión política. Degrada la calidad institucional de nuestro país. Porque nosotros podemos tener diferencias miles. Pero hay principios también en política. Y creo que eso también es importante resaltarlo. Nosotros no vamos a aprobar este proyecto, no vamos a levantar la mano, porque este proyecto sin duda va a aumentar la edad de jubilación al barrer, va a disminuir la cobertura, va a empeorar las jubilaciones y pensiones de los trabajadores del futuro, trabajadores y trabajadoras que hoy perciben salarios bastante magros, y que para que tengan una idea, según el propio Banco de Previsión Social, la jubilación promedio que hoy paga el Banco de Previsión Social en nuestro país es de 29.000 pesos. 29.000 pesos. Y la jubilación promedio que paga la SAFAP, son 7.000 pesos. Ese tipo de jubilaciones son las que vamos a terminar embromando. O sobre esa base vamos a terminar operando. Entonces creo que sin duda este es un proyecto que a nosotros no nos conforma. Aquí algún senador dijo que esta es una reforma que no se toca, sea cual sea el gobierno. Y tanto nuestro presidente de la fuerza política como muchos compañeros y compañeras legisladores han dicho que nosotros vamos a hacer los máximos esfuerzos para lograr las mayorías políticas y sociales necesarias a través de un diálogo social para cambiar los aspectos más nefastos de esta reforma, porque entendemos que pauperizan las condiciones de vida de nuestros viejitos, no mejoran la situación de vida de la gran mayoría de nuestro país y sobre todo embroman el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias.